criminóloga, mediadora y doctorado en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona, representante del proyecto No Bullying. El tema de hoy es esta iniciativa para prevenir y atender el bullying, y es una armonización legislativa en el tema aquí en Sonora. Muy buenas tardes y muy gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a todos los comaleros, encantada de estar con ustedes, muy agradecida por el espacio. Bueno, ahorita Daniel, antes de empezar la entrevista, que ya estábamos hablando del tema, le pregunta por qué si personalmente trabajar en esto, ¿no? Ajá. Porque siempre nos va a inclinar a algo. Ya veo sus especialidades, ya veo a lo que se dedica, pero ¿por qué hablar de esto del bullying? Bueno, es una cosa que tiene que ver con la experiencia de mi primer día de clases en primero de primaria, y no fue una situación donde a mí me sucediera algo desagradable en particular. Fue más bien una capacidad que tengo para observar, ¿no?, los entornos. Sí. Yo creo que por eso decidí ser criminóloga y bueno, el primer día de clases salí a un recreo. Y además era mitad de ciclo escolar porque nos habíamos cambiado de ciudad y ahí mi mamá, bueno, pues ya. Y qué relajo, siempre cambiarse de ciudad, cambiarse de escuela no es algo fácil. No, es mi papá es ingeniero civil. Cuando iba al norte, cuando venía al norte era del sur, o sea, era Huacha, y cuando, ¿no? Al revés. ¿Eso fue aquí? Sí. O sea, llegó aquí donde vio esto. En Ciudad de México. Yo viví en diferentes partes por esta razón, ¿no? Porque mi papá es ingeniero civil. Pero digo, no, en realidad a mí me daba un poco de risa y sabía adaptarme muy bien, entonces finalmente era como una ajonjolí de todos los moles, ¿no? Sí. No era conmigo el problema, pero ese primer día a mí se me quedó grabado porque yo vi que las niñas estaban haciéndole el feo a una, sí, y los niños estaban ahí, ¿no? Como en las películas así, en las caricaturas, que se ve toda una bola de pelos y de golpes y de todo eso. Entonces yo dije, qué curioso, ¿no? ¿Por qué hacen esto los niños? Y yo tenía 5 años. Entonces ya a partir de ahí pues fue toda una cuestión de observación, ¿no? Y fíjate que algo se dice ahora y que es muy común escucharlo. El bullying siempre ha existido, la carrilla, y no nos pasó nada. Sí nos pasó. ¿Qué nos pasó? Sí. Claro que nos pasó. Traemos una serie de problemáticas, una serie de cuestiones, híjola, que nos hacen difícil el día a día y que muchos no se han tratado, o sí, algunos sí, otros no. Sí hace daño. ¿Qué es el bullying? ¿Qué es lo que ocasiona? Bueno, el bullying tenemos que definirlo como una conducta que se da entre iguales, es decir, no es el del entorno familiar, no es del entorno doméstico, no es el del trabajo tampoco, es en el ámbito escolar. Entre compañeros de clase tiene que haber un desequilibrio de poder, generalmente puede haber una diferencia de característica física que pueda hacer ya que la persona se realice la conducta sobre la víctima, y es repetitiva. ¿Sí? O sea, un día te digo una cosa, al siguiente día agarro tu mochila y la meto al excusado, al tercer día te empujo y luego te pego un apodo, el apodo. No dando ideas. Bueno, es parte de la experiencia, de trabajar con jóvenes. Se da entre hombres y mujeres, sí. Pero quizás sea un poco más fuerte a veces entre hombres, ¿no? Es más visible. Lo que sucede es que la violencia entre los varones puede ser más visible. Los hombres pueden ser más del golpe, el empujón, el escupir, ¿sí? En el caso de las mujeres es un poquito más sutil. La sutileza de te excluyo, te volteo a ver y me burlo, ¿no? De cómo las vestida y cómo lo demuestras con esa sutileza que tenemos a veces las mujeres para hacer el desprecio. Puede ser más psicológico, ¿no? Que físico, como el del hombre, porque el del hombre es someterse. Ajá. Yo me acuerdo que yo siempre he dicho, ay, qué bueno que no fui hombre, porque cuando se peleaban en los recesos y eso, me hubiera dado miedo a mí. Qué curioso eso que comentas de que puede ser más sutil con las mujeres, porque aparte las mujeres tienen una capacidad para detectar esas sutilezas, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo en mi pareja, de pronto mi pareja sabe cuando estoy enojado con ella, aunque no se lo externe, aunque no me enoje, aunque no grite, aunque no nada. Claro. Ella sabe inmediatamente que algo hay, pues, ¿no? Sí, definitivamente es mucho más sutil, pero esta sutileza hace difícil también de demostrarse. ¿Cómo demuestro que alguien me está haciendo exclusión, que alguien se está burlando de mí con una sonrisa, con una mueca? Es complicado, es mucho más fácil demostrar la violencia física que se da entre los varones que la de las mujeres, pero sin duda existe, tiene repercusiones a nivel psicológico definitivamente,
Y además, por la edad, es la afectación, ¿no? Yo creo que a todos nos hicieron bullying. Yo les voy a platicar mi bullying en la primaria. A mí me pasó que hice 4 años en una escuela y cuando me cambio de 5.º año, porque nos cambiamos de casa, llego a una escuela y los de primaria ya conocían a mi hermano, el grande, a mi hermano le dicen Borrego. Desde que yo salía de la casa, yo vivía en la esquina de la escuela, ¿no? O sea, desde arriba ya veían que yo venía y decían, ahí viene la borreguita, y ahí viene la borreguita, y me hacían pero a mí me causaba, Claro. y pues bueno, debió haber sido un reconocimiento porque si mi hermano era tan conocido y todo, entonces opté por decirle a mi hermano, al más chico, que me encaminara para que no me dijeran, pero aún y con él me decían, pues. Sí, esa es la cuestión, es la cuestión Y de no la era algo carrilla. pesado ni fuerte, pero a mí me causaba por qué me tienen que estar desde que salgo de la casa anunciando que ya iba a llegar a la escuela yo, pues. Sí, pero definitivamente tiene repercusiones en la autoestima de los niños, pero no nada más enfocándonos en el niño que recibe la conducta, el Sí, niño no, que el la que- realiza también, porque cuando Y quizá ahí en los hay mucha análisis, agresión, ¿no? sí, de hecho en los análisis que hemos estado estudiando, nos damos cuenta que desde casa hay algo que está pasando ahí, ¿no? Y entonces los niños o las niñas vienen y reflejan un poco de lo que está sucediendo en el entorno de familia, el entorno doméstico, y lo van y lo reflejan mucho en las escuelas. Entonces también necesita mucho trabajarse con familia, con crianza y con el joven que realiza la conducta. Hemos sido muy cuidadosos nosotros de utilizar un término que no etiquete, porque existen leyes, y de hecho Sonora tiene una ley que está un poco revuelta ahí, que incluye diferentes tipos de violencia que van al Código Penal. Definitivamente estuvo un poquito ahí débil el diseño de la ley, pero se refieren a la persona, al generador de violencia, y yo no estoy de acuerdo, porque digo, los niños y los jovencitos que están en formación no son unos motores de violencia. En general vienen ellos con cosas que están aprendiendo de comunidad o de casa. Y Así las lo van dice la ley reflejan. generador de violencia, así lo establece. No, la ley que nosotros tenemos aquí que no es únicamente para violencia entre iguales, o sea, incluye también abusos sexuales y demás, o sea, un problema de estructura del diseño de la ley, pero sí, ahí le denominan generador de violencia. Me llama la atención porque es el mismo término que utilizan cuando, por ejemplo, agarran a un narcotraficante o a un sicario. Y Siempre le el dicen- término es generador de violencia. ¿Y fíjate, cómo pues, esa comparación? O sea, digo, No, estamos ajá. por hablando eso me de rebotó cosas el del distintas. término, pues, ¿no? Exacto, no debemos utilizar, desde mi punto de vista, no debemos utilizar agresor, porque también otras leyes en la República tienen el agresor, la víctima, ¿no? Entonces, ¿Cuál sería el término? yo hice un diseño propio, personal, estuve estudiando mucho cómo llamarle, y aunque está un poquito más largo, yo le puse la persona que realiza la conducta, porque en el momento en que el niño o el jovencito deja de realizar la conducta, ya se eliminó el problema. Sí. Si de nosotros no somos violentos, no somos malvados, perversos, estamos haciendo un acto que está mal. En el momento en que dejamos de realizar ese acto, podemos ser otras personas, ¿no? No sé si haya un estudio, Luz María, ahorita nos hablabas de que el que hace el bullying, pues quizá lo está viendo en su casa, o es un reflejo, una autodefensa, ¿no? Como a mí me lo hacen, pues yo lo repito y así me salvo, me curo, Pero no sé si se han hecho estudios neurológicos de estos niños, de estos adolescentes, si pudiera haber algo ahí afectándolos, algo especial. Pues hay algunos estudiosos del cerebro que dicen que en estudios donde se hacen escaneos cerebrales pueden ver que se iluminan diferentes partes del cerebro cuando hay más propensión a la violencia. Es decir, a nivel químico creen que niveles, creo que es bajos de serotonina, pueden hacer que la gente esté un poquito más reactiva, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, hablamos de los niños que tienen trastornos de déficit de atención, que tienen un poquito de hiperactividad, Sí. necesitan más moverse, pero son teorías. Okay. Yo creo que la cuestión ambiental es fundamental, y esto me refiero a como comunidad, cómo convivimos, como familia, La y sin duda cultura, en la ¿no? escuela. Ahora, los niños están totalmente con una tablet y un teléfono celular sueltos, y nosotros sabemos muy bien como adultos que es el cibermundo es un universo y es un Así espacio es. donde puedes acceder a todo, y eso es lo que está pasando, que también pueden acceder a mucha violencia. Hablan ustedes de una armonización legislativa, entonces eso
me da la idea de que ya hay un lugar donde está desarrollándose algo Ajá. y que está siendo exitoso o no. Bueno, me refiero a armonización legislativa porque aquí en el estado de Sonora tenemos varios instrumentos, pero que están totalmente desarmonizados. Ujú. Tenemos Ah, ok. una ley para prevenir, atender y erradicar, que a mí se me hace muy ambicioso decir erradicar la violencia, ¿no? Pero aquí se toman hechos o delitos más bien que ya van al Código Penal. Por ejemplo, se menciona el abuso sexual en la escuela, el maltrato infantil en la escuela y el acoso escolar. Y para mí son cosas que son totalmente distintas. Digamos, el abuso sexual va directamente al Código Penal. El Código Penal ya trabaja con eso. Es importante que saquemos eso y que hagamos una ley que sea exclusivamente para el acoso escolar. Hay un marco local de convivencia, pero también tiene muchos detalles ahí interesantes que tienen que, pues yo sería más de la idea de derogar eso, ¿no? Y hacer una sola ley. Los protocolos que tenemos para prevención y actuación en casos de bullying, que derivan de esta ley que les comentaba, que se refiere al generador de violencia, que es un término que yo no estoy de acuerdo. Este protocolo no tiene prevención. En el nombre del protocolo dice protocolo de prevención y atención, pero cuando tú lo abres y empiezas a revisar, no te dice cómo prevenir. Okay. Eso tiene que ir a un programa. ¿Y los legisladores ya conocen la propuesta de usted? Sí, ya hemos platicado. El miércoles de la próxima semana tengo una cita en el Congreso de Estado con una de las diputadas de la Comisión de Educación para platicar con Pinky. Okay. Pinky Trujillo, sí. Roselena Trujillo. Oye, Así pues vaya es. que Pinky hace todo, ¿no? Eso, ¿no? ¿Cómo? De pronto parece que Pinky hace todo, es la que atiende todo. Luz María, además de los daños que pueda haber psicológicos por acá, pues nos compartían comaleros experiencias que tuvieron en la niñez. Yo siempre fui la última de la fila, jirafa, caballones, etcétera, y pues obviamente horrible, ¿no? Pero Claro. esto ha llegado hasta el suicidio, ¿no? Fíjese que yo ahorita le preguntaba al principio si lo había vivido esto en Hermosillo, en Sonora, porque yo en la secundaria me cambié de Sinaloa a Sonora. En Sinaloa estaba en un colegio y el bullying era distinto. Allá yo era víctima de bullying. Siento en Sinaloa. Cuando llego aquí encontré un entorno particularmente violento. Seguí siendo víctima de bullying, pero también supe aliarme a los bulleadores para, al final de cuentas, no ser bulleador, nunca he sido bulleador, la neta, pero pues, pero sí sentí que el entorno aquí era mucho más violento, porque mi análisis que hago ahora es que la cercanía con la frontera era como que aquí había un pandillerismo, pues, ¿no? En los 90. Un pandillerismo muy marcado. Interesante De gangas, que lo sí, menciones. es una cosa tremenda, ¿eh? Sí, bueno, de hecho estuve platicando con un antropólogo hace poco porque estuvimos en una intervención en la secundaria y íbamos a tener un taller de prevención de acoso escolar, y cuando entran los jóvenes curiosos a ver de qué se trataba, no era para ellos el taller, ¿no? Pero ¿qué va a hacer? Es una maestra. Yo sí, les dije, y me dijeron, ¿de qué es? Es un taller, les dije, para convivencia escolar y todo. Y entonces uno de ellos se rió y me dijo, yo ya sé qué voy a hacer. Quería que le preguntara, ¿no? Entonces yo ya he trabajado muchos años con jóvenes, volteé, me reí y le digo, ¿qué quieres ser? Y estaban otros 3 compañeros de él, ¿no? Voy a ser sicario, me dijo. Y los otros, así me lo dijo, los otros 3 chicos también se rieron y sí, vamos a ser sicarios. Y le dije yo, bueno, yo sé que ellos esperan que uno reaccione como adulto y les diga, no, entonces seguía acomodando las hojas de rotafolio y le dije, ¿por qué? Pues porque voy a vivir muy bien. Entonces le digo, pero muy poquito tiempo, ¿no te parece? Le digo, parece como poco inteligente tu decisión. Le dije, no sé, te lo digo, porque a mí me parece que muy poquito tiempo vivir con mucho. Y se quedó muy serio porque se vio como confrontado con esta cuestión de piénsalo, ¿no? Sí. Y me dijo, pues sí, pero muy bien durante poquito tiempo, ¿no? Y entonces me di cuenta yo de que hay ahí una cuestión, como lo mencionas, ¿no? De a qué aspiro a hacer, qué me gustaría hacer. Platicando con un antropólogo me dijo, que comentas tú, en los 90, yo lo estuve analizando en referencia a que los niños, los jóvenes aspiraran a ser sicarios. Sí. Entonces, y hay una encuesta que se realizó a nivel nacional hace 1 año y medio que todos querían ser sicarios. Qué tristeza, ¿no? Es lamentable. Yo creo que también tendríamos nosotros que revisar, sicarios y youtubers dijeron. También me lo dijeron, también mencionaron por ahí en el taller, ya los sicarios no salió, pero me decían soldados, me decían otros, ¿no? Que yo respeto mucho a policía y soldados, sin duda. Pero en esta cuestión, como criminóloga, sí, yo pienso, tenemos nosotros que revisar qué está sucediendo, qué estamos aspirando
Sí. ¿no? O que estamos creando esas aspiraciones en los jóvenes. Y empecé a pensar, bueno, hubo una época en la que tuvimos tantas narconovelas, Sí. donde era, ¿no? No, y donde Es- ahorita las narcoseries y Ajá. demás están a la orden del día, pero Sí. esto puede llevar a casos como el suicidio, ¿no? Definitivamente, bueno, uno de los casos que nosotros estuvimos atendiendo hace un mes tiene que ver con un suicidio. De hecho, una de las cosas que quiero platicar con la diputada es acerca de que el nombre, la ley lleva un nombre, ¿sí? Que lleve el nombre, no puede tener los apellidos, obviamente, ni yo los conozco los apellidos de este joven, pero sí su nombre. Fue el 16 de junio del mes pasado. Es un joven que su papá murió de COVID al principio de la pandemia. Esa es la información que yo tengo, ¿no? Que nos dieron a nosotros. Muere de COVID, la mamá se va a Estados Unidos a trabajar y lo deja con una tía, que es una tía con quien él se sentía cómodo, Sí. pero la tía también murió de COVID. Ay, Entonces Dios, se tiene qué que ir a tragedia. otra casa y en esta otra casa no se encontraba muy bien, pero además en la escuela sufría bullying por expresión de género, ¿no? Como que eres gay, eres etcétera. Sí. No voy a decir las palabras. Y finalmente, pues lo que denuncia una de sus amigas que llegó a los medios es que él tenía que pagarles a unos niños de tercero de secundaria, él estaba en segundo, para que no le pegaran, para que no lo golpearan, y que esto fue desde febrero, ¿no? Qué Entonces historia, finalmente el como niño si- ya como si terminó con su fuera, vida. pues dentro de un cerezo, de una cárcel, ¿no? Lo que nos cuentas, pues que eso se estila. Es en que esos lugares. es un estado de indefensión. Yo en las cartas que recibí de los jóvenes, de alumnos, compañeros de él, es lo que dicen, ¿no? O sea, y cómo yo también me siento muy mal, pero ¿y qué hago? ¿A dónde voy? Mi papá, esto, mi mamá, ¿no? Plantean mucho el problema del entorno doméstico, los problemas que tienen. Se puede ver muy rápido que hay problemas, un deterioro en la salud mental de los jóvenes. Inmediatamente lo notas, ¿no? Y también un desánimo por parte de la docencia, que yo los admiro muchísimo a los docentes. Sí, porque qué Pero siento que paquetón sí. tienen, ¿no? Tienen un Sí, sí. paquetón inmenso, solo pararse frente y captar la atención. No estoy hablando de todos de los que la puedan captar, ya con eso. ¿Qué paquete tienen, no? Y fue muy complicado hacerlo, a tener la atención a través de una pantalla, pues. No, Los no, chicos fue se levantaban y se fue iban, pues una locura, complicadísimo. pues, ¿no? Entonces, venimos adultos y jóvenes y niños también, porque en el caso de los niños, mucho maltrato infantil, mucho abuso sexual, Qué horror. pornografía infantil. Entonces, va a ser un tema que nos va a traer mucho que hacer. Ya estamos viendo que hay que trabajarle intensamente en estos temas, y yo les digo a las autoridades que hay que priorizar niñez y juventud, priorizar, porque ellos nos van a empujar la silla de ruedas, nos van a cambiar los pañales cuando en 20 años, Cintia, menos a lo mejor, no sabemos cómo nos vaya con la salud. Exacto. Comentabas ahorita que después de que ya regresen ahora los niños a clases pudiera estallar algo, y es que parece que todos traemos el buche ya lleno de piedritas, ¿no? Sí. De pronto se ve, por ejemplo, en grupos de WhatsApp donde siempre hay carrilla y de pronto alguien se sale porque no aguanta la Sí, carrilla. entre o algo. adultos, imagínate y ahora jóvenes. ¿no? Ahora imagínate entre los niños, pues, Sí. ¿no? Que para ellos de pronto es más complicado el control de las emociones, ¿no? O el saber que simplemente se trata de una carrilla. Pues. Mira, te voy a platicar un caso, una conversación de WhatsApp entre dos niñas y un niño. Estoy hablando de primaria alta, cuarto, quinto. Las niñas en el juicio de Johnny Depp, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? sí, Con la sí. esposa. Ok, en esa época fue, las niñas, yo no lo creería si no fuera porque lo escuché, ¿no? Lo reportaron y la mamá lo manda y hoy escuchamos los audios. Una de las niñas le dice, refiriéndose como afeminado, bla, 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 al niño, y le dice, nadie te va a creer porque eres hombre. Nadie te va a creer. Y yo dije, ¿dónde le he oído esto? Yo no seguí el juicio ni nada, pero inmediatamente dije, algo estuvieron comentando en Facebook. Sí, Dije porque esto. fue algo. Entonces, híjole. sí, y fue a través de WhatsApp, una conversación, audios. Sí. Entonces, sí, tenemos que poner atención porque viene importante. Bueno, Luz María, pues que no sea esta visita tuya, esta entrevista, la última. Queremos platicar contigo después de que te reúnas con la diputada Rosalena Trujillo. Mejor Con la pueden venir después famosa los dos Pinky. y ya platicar Así ahí, es. sí. Y vamos a darle Encantada. seguimiento a esto porque pues nosotros particularmente en este espacio nos preocupamos y nos ocupamos de las Gracias. emociones, por lo menos sembrar algo
y pues ojalá que podamos apoyar y que tú nos sigas apoyando con tus conocimientos. No, hombre, sin duda yo tengo todo que agradecerle a los medios y sin ustedes la verdad es que los proyectos difícilmente caminan, no porque las autoridades no quieran, sino porque a veces hay tantas cosas en las Así agendas que hay que ver cuáles son las prioridades. Ahorita esta para mí lo veo como algo importante y se los agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Luz Al María contrario. Núñez Noriega, por estar Gracias con por estar con nosotros y nosotros. bueno, te vamos a estar dando guerra. Al contrario, muchas gracias. Un Gracias. placer.